ese mismo ser humano puede avisorar, y de hecho ya lo viene haciendo, cuáles son los signos de los tiempos que se avecinan en el campo de la organización política. Pero una cosa es avisorar las metas futuras de la humanidad y otra cosa es el pretender implantarlas cuando no se han dado todavía todas sus condiciones y donde hay que aplicar las dimensiones del tiempo de la historia y no de las individualidades concretas. Es por ello que Proudhon insistía en la paciencia revolucionaria. El actual deber de los partidos políticos es descubrir, mediante un estudio minucioso, hacia dónde tiende la historia, simplemente para allanarle permanentemente el camino. De lo que se viene hablando desde hace muchos siglos, dentro de las mentes más lúcidas de la humanidad, entre las que se encuentran también los sumos pontífices de la Iglesia, en el terreno político la humanidad tiende a un plan mínimo de 5 puntos. Primero, retorno a la polis griega, esto es, al municipio como célula originaria de todo el aparato estatal. Segundo, la confederación de municipios hasta llegar a confederaciones provinciales, regionales, nacionales e internacionales. Por ejemplo, para cumplir el ideal bolivariano de la integración de América Latina, nuestros países deberían estar previamente integrados. Tercero, considerar que la imposición del Estado universal es un inevitable postulado histórico. Cuarto, se requiere el permanente control de la sociedad sobre el Estado. Y quinto, la justicia social es la condición y el requisito para el orden y el progreso de la humanidad. Los partidos políticos, al haberse circunscrito a la conquista del poder político que ya está en descomposición, han terminado también divorciándose de la sociedad, comprometiendo su presencia nacional y regional y propiciando que la invasión de los bárbaros tome por asalto los diversos organismos del Estado. Si los partidos políticos quieren sobrevivir, deberán reestructurarse radicalmente, tanto en el campo teórico como práctico. Deberán encarnar nuevamente al partido escuela, del que hablaban Proudhon, Malatesta, Kropotkin, y lo difundieran en América Latina el maestro González Prada y Víctor Raúl Haya de la Torre. Dentro de esta reorganización partidaria se debe superar definitivamente el centralismo y partir del concurso permanente de sus afiliados que se muestran en sus diversos sectores municipales, tal como, por ejemplo, organizar el partido aprista peruano don Ramiro Prialé, lo que permitió que el partido pudiese sobrevivir después de las más crueles persecuciones políticas que registra nuestra historia republicana. Proudhon, en el siglo XX, habló de la necesidad, en el siglo XIX, disculpen, habló de la necesidad de un consejo o congreso donde esté representada la sociedad y no la política, que sirva de contrapeso al Congreso político. Haya de la Torre le dio el nombre de Congreso Económico, nombre que aparentemente no ha cuajado. Lo importante, sin embargo, son los conceptos y no los nombres. Acá en el Perú jugó un papel importante para la plena restauración de la democracia el denominado Acuerdo Nacional. Urge potencializar para que sea el Acuerdo Nacional el que maneje todos los órganos de control y designe a los magistrados. Al sacar los organismos de control de la esfera del poder político, significará una medida trascendental en la lucha contra la corrupción.
una de las medidas más negativas que se hayan tomado en toda nuestra historia republicana es el haber convertido los departamentos en regiones. Ello significa un atentado permanente al futuro nacional. Se debería tomar medidas correctivas inmediatas. Dentro del espíritu de lo dicho, las medidas urgentes que se deberían tomar en vista de la fecha emblemática del bicentenario de nuestra independencia, que prácticamente coincide con el centenario de la fundación del APRA, serían las siguientes. Primero, potencializar constitucionalmente el acuerdo nacional y convertirlo en titular de todos los órganos de control del Estado y el encargado de formular el proyecto de los grandes objetivos nacionales, el que deberá ser aprobado mediante plebiscito. Segundo, normar para que el distrito provincial sea la confederación de los distritos municipales. Tercero, propiciar la confederación de los distritos provinciales y cuando lleguen a un mínimo determinado, recién reconocerlos como región. Cuarto, darle prioridad absoluta al tema de la educación. Habría que hacer un último comentario. El APRA surgió como un movimiento exclusivamente latinoamericano para propiciar la coordinación de todos los movimientos progresistas de nuestro continente. Cuando se dio el primer intento de fundar el Partido Aprista Peruano, surgió la polémica entre Haya de la Torre y quien hasta ese momento había sido uno de sus principales colaboradores, que había fundado la revista Mauta como auténtica tribuna aprista y había organizado las células apristas de Lima, José Carlos Mariátegui. En dicha polémica, ninguno de los dos contendores mostraron lo mejor de sí. Muchos de los argumentos esgrimidos por Mariátegui no tuvieron mayor sustento y dan la impresión de ser solo pretextos. Pero Mariátegui dio un argumento muy sólido que terminaría siendo profético. La fundación de un partido aprista peruano, sin proponérselo, terminaría significando el acta de defunción del APRA como la internacional o confederación de todos los movimientos progresistas de América Latina. Hoy día resulta imperioso rescatar al APRA al margen de lo que pueda significar el Partido Aprista Peruano como el gran movimiento continental que resulte nuestra auténtica internacional. El Papa Juan XXIII, al convocar el Concilio Vaticano II, señaló que a través del tiempo muchas impurezas se habían adherido al rostro de la Iglesia, haciéndola casi irreconocible. Se requería, por tanto, sin olvidar la caridad cristiana, limpiar el rostro de la Iglesia para convocar nuevamente a todos los que se mantenían fieles a su espíritu, por lo que no perdonaban muchas deformaciones. Salvando las distancias, lo mismo se podría decir de los partidos, sobre todo de aquellos que se mostraron como religión cívica. El tiempo siempre acumula basura que es preciso limpiar. Los partidos políticos deben ser una convocatoria permanente frente a sus afiliados y a los hombres de buena voluntad, lo que requiere de una gran responsabilidad moral. Finalmente, en mi condición de viejo profesor universitario, hago un apelo especial a la juventud. Y les digo lo que siempre vengo sosteniendo cuando tengo la ocasión. El primer deber de la juventud es defender su juventud. No se vuelvan jóvenes avejentados por las intrigas y las ambiciones políticas. Si la juventud
deja de ser desinteresada y altruista, simplemente deja de ser juventud. Deseo que los hijos y nietos de la actual juventud peruana, a pesar de tantas décadas transcurridas, escuchen con la misma unción el himno que cantaron nuestros padres y abuelos sobre el pasado vergonzante, nueva doctrina irrumpe ya. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hugo García Salvatecchi. Asimismo, damos paso a nuestra segunda expositora, la concejal de Quito, Camila Pinzón. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quiero felicitar al partido político APRA por esta invitación y a la Fundación Pablo Iglesias. Muchísimas gracias. Creo que estos espacios son muy importantes para Latinoamérica y para el mundo entero. Y más con estos temas que tenemos el día de hoy y el que compartimos también el día de ayer, que fue muy interesante, que fue toda la tecnología en el tema de la política. El tema que nos trae hoy, que son los desafíos de la política moderna para un mundo de cambios. Y el objetivo específico, que es la política en el desarrollo económico y una justicia social. Yo creo que lo voy a dividir en tres partes. Cómo nosotros, como partidos políticos, yo soy colombiana, soy del Partido Liberal Colombiano, cómo se ha mantenido este partido por 167, pues yo tengo 150 años, latente, y es uno de los partidos más fuertes que tiene hoy por hoy Colombia. Yo creo que uno de los temas fundamentales es la ideología de los partidos, y es donde los partidos políticos y movimientos políticos debemos fortalecer en la ideología de nuestros jóvenes y de la militancia. Eso es la parte fundamental. Para poder tener una verdadera presencia cuando somos electos por toda la elección popular y por todos estos temas políticos, para poder servir a la sociedad. Izquierda, derecha, la política es servir. Yo creo que lo primero que debe fortalecer es el bien mayor, que es el ser humano, y la política para favorecer a los menos favorecidos, a los grupos de atención prioritaria. La segunda parte que quiero intervenir es, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado en este foro, es la ley de paridad. Estaba escuchando esta mañana que aquí en el Perú tienen el 30%, Colombia está aprobando el 30% de ley de paridad. En el Ecuador, en el 2008, tenemos la ley de paridad del 50%, que es un tema bastante interesante. Pero ¿qué está pasando hoy por hoy en el Ecuador? Las listas inician con un hombre y después una mujer. Entonces, ¿dónde tenemos esa ley también de paridad? Donde la mujer hace un rol importante en el Ecuador, hoy por hoy en la política, pero también está pasando que nos usan como relleno. Entonces yo creo que son cosas bastante interesantes que debemos analizar internamente en cada uno de los partidos y los movimientos de los países de Latinoamérica, que ha profundizado mucho el rol y el papel tan importante que tenemos hoy por hoy las mujeres. Y el tercero, quiero hacer una invitación a los jóvenes, veo que hay bastantes jóvenes en la tarde, a que sean militantes, a que inicien esta capacitación y esta ideología política y que sirvamos de una mejor manera a nuestra ciudad, a nuestro país. Y con esto pues quiero cerrar. En el 2008 en el Ecuador fue cambiada la Constitución y hoy por hoy soy la primera extranjera que pude llegar a un puesto de elección popular.
Entonces yo creo que en ese contexto vemos la globalización y cómo sí se puede hacer política y cómo nosotros podemos tener en el Ecuador en este momento inicios y ejemplos de justicia social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Damos pase a nuestro tercer panelista, representante del Partido Socialista de Argentina, José Felice. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Reiterar el agradecimiento al Partido Aprista, a la Fundación Pablo Iglesias. La verdad escuchaba atentamente y hay muchas cosas que nos hermanan. El Partido Socialista de Argentina tiene 121 años de historia, hace poco tiempo cumplieron el 28 de junio pasado, pero también aquellos que venimos de la militancia universitaria y que abrazamos las ideas de la reforma universitaria en 1918, tenemos mucho que ver también con lo que fue mucho de aquel movimiento latinoamericanista, antiimperialista de la época, cuando personas como Manuel Ugarte, filósofo argentino que también hablaba de Latinoamérica, y estaba buscando una frase para no equivocarme, pero había una frase que decía los viejos a las tumbas y los jóvenes al poder o a la obra, ¿no? Digo, en esto de los jóvenes, creo que yo no sería no me atrevería a ser tan taxativo que es así, pero creo que es momento también en este proceso, como se charló ayer, de que los jóvenes, tenemos que seguir participando, ganando nuestros espacios, incorporando nuestras perspectivas jóvenes y, como lo manifestaba ayer también, lograr que la política de los jóvenes también sea construida por los jóvenes. A veces, si no, se comete el error de hablar de los jóvenes desde los grandes. Y me parece que hay una equivocación sustancial ahí. Creo que si no pensamos en la perspectiva joven a la hora de pensar el diseño de los partidos políticos, a la hora de pensar la política pública, podemos caer en varios errores. Ahora bien, creo que hay un nuevo tiempo para la socialdemocracia. Me parece que tenemos que pensar atentamente qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Primero con la crisis de los partidos políticos de la socialdemocracia, la crisis del estado de bienestar, la revolución tecnológica que hemos tenido en estos últimos 15 años, la desigualdad creciente que hay en el mundo, donde la riqueza de las 8 personas más poderosas alcanzan casi el 50% de la humanidad. Creo que eso nos tiene que hacer reflexionar, donde los niveles de pobreza estructural son cada vez mayores y de pobreza mucho más difícil de erradicar a la hora de pensar una política pública y de la acción de los partidos políticos. Y por otro lado también, en este marco, poner en debate la cuestión del trabajo. Básicamente uno tiene como pilar el derecho a la educación, a la salud y el trabajo, pero también tenemos que poner en debate una discusión que al menos el aporte que estamos haciendo del Partido Socialista de la Argentina es tratar de llevar adelante la discusión de cómo se reparte la cantidad de horas de trabajo. Ya a principios del 1900, Alfredo Palacio, primer diputado socialista por América Latina, planteaba la jornada de 8 horas, y nuestro querido legislador Guillermo Esteves Boero también en la década del 80 ya planteaba poder discutir la reducción o por lo menos cómo se distribuye el trabajo. Creo que es imperioso ponerlo en agenda, donde países de Europa ya han tenido básicamente una reducción que va entre los 36 y 40 horas de jornada de trabajo. Nosotros en Argentina estamos entre 44 y 48 horas de jornada de trabajo. Creo que si no pensamos esto a la hora de distribuir las posibilidades del trabajo, la calidad del trabajo, pero sobre todo también en un mundo que nos invita a llevar el cuidado y a tratar de estar más con los otros, poder también poner en agenda la cuestión del cuidado de los otros y el tiempo para la familia y el tiempo para la recreación. Entonces suena una contradicción sostener jornadas tan pensadas de horario de trabajo de hace 100 años prácticamente, más de 100 años, en pleno siglo XXI, donde el avance de la tecnología ha suprimido puestos de trabajo donde antiguamente pensábamos que podían ser para toda la vida, no lo van a hacer más, donde no podemos pensar el trabajo justamente como una perspectiva para todo el recorrido que uno lleva en la vida. Creo que eso tenemos que ponerlo en agenda de debate y de discusión. Por otro lado, no quería dejar de rescatar, escuchando atentamente a
al filósofo que nos ilustró y hizo todo un recorrido histórico, también la centralidad en la persona, en los seres humanos, en los hombres y mujeres. Creo que este nuevo tiempo tiene que estar dado por un socialismo democrático que ponga en el centro de la cuestión al rol del hombre y a la mujer. No podemos perder de vista a la hora de pensar nuestra acción política, nuestras políticas públicas en caso que nos toca gestionar o en los ámbitos legislativos, la centralidad en la calidad humana y en los seres humanos. Porque si no nos preguntamos efectivamente para qué hacemos todo lo que hacemos, efectivamente, ¿qué lo moviliza a estar haciendo esto, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad que nos trae a participar de un partido político que no es ni más ni menos, al menos uno lo entiende, que es la sensibilidad de la injusticia con el otro y organizarse para poder modificar mínimamente las condiciones de vida de aquellas personas que la están padeciendo? Por otro lado, me parece que no podemos dejar de pensar en que la lucha de la izquierda democrática tiene que ser la lucha de la desigualdad, la lucha por la igualdad, generar condiciones de igualdad de acceso a los bienes y a los derechos. Creo que tenemos que ser enfáticos en este sentido. Y nosotros siempre hablamos al menos de un trípode de la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. Creo que me parece que hemos a veces priorizado en algunos aspectos más la relación con el mercado que con la sociedad civil. Creo que debemos repensar la cuestión de la participación. Parece algo trillado, porque siempre al menos estuvo en nuestro accionar político y en el caso que nos toca hacer la Argentina, en las gestiones que nos toca llevar a la ciudad de Rosario y en el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, la participación como estandarte y como bandera. La única posibilidad también de cambio es un cambio cuando es con otros, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y me parece que también interpelarnos y poner en agenda la participación quizás también nos llevaría a pensar, o por lo menos aporto mi humilde reflexión, cómo hoy la sociedad participa. Al menos, por lo menos en Argentina y en el lugar donde uno milita, uno ve que hay un alto grado de descreimiento de los partidos políticos. Y ayer lo conversábamos también, donde se ponía un poco en contrapunto, como que si los jóvenes participaban o no. Yo soy de la idea que, particularmente los jóvenes, pero la sociedad toda, participan y mucho. Es innumerable la cantidad de personas que hacen voluntariado en organizaciones de la sociedad civil. Creo que ahí hay una cuestión que tenemos que preguntarnos de por qué la gente se asocia en un club, en un centro cultural, en ejes temáticos, por ejemplo el caso de medioambiental. Digo, ¿qué estamos haciendo los partidos políticos para no ser vehículos, generar diálogos con la sociedad civil que justamente potencien esta participación? No quizás para que se afilien al partido o que participen de la vida interna al partido. Me parece que si nosotros solamente buscamos pensar en cómo sumamos adherentes al partido, creo yo, podemos correr el riesgo de equivocarnos. Me parece que tenemos que hacer un círculo virtuoso donde el partido político pueda canalizar esas demandas, no cooptándolas, sino justamente dándole vida, mostrándolo como dándole un horizonte de sentido, porque creo que también habría que poner en ese marco, en este contexto de tantas incertidumbres, justamente qué es lo que se está buscando. Y lo que uno visualiza a veces es la necesidad de un hacer. Creo que hay una gran dificultad y una gran crisis respecto a los relatos, a cómo esa crisis de representatividad, donde justamente aquellos que militamos en política o en los partidos políticos, al menos en el ámbito donde uno interactúa, es una de las instituciones más desprestigiadas, lamentablemente, pero es así. Algo también hemos hecho para que justamente la sociedad no nos considere como un vehículo catalizador de demandas y de poder representarnos, pero si no entendemos también, o por lo menos si no ponemos la lupa en cómo hoy la sociedad participa y cómo dialogamos con la sociedad civil que activamente participa en otras áreas y nosotros nos podemos generar una sinergia en ese sentido, me parece que podemos hacer recambios a los partidos políticos, pero que van a ser quizás un círculo vicioso sobre sí mismo. Si nosotros no abrimos los partidos, no damos mayor flexibilidad a la hora de cómo interactuar con los que quizás piensan distinto, cómo interactuamos quizás con aquellos que participan no necesariamente por todos los valores del partido, pero sí quieren llevar adelante una acción política, como dije recién, el caso ambiental, la cuestión de género. Me parece que hay todo un colectivo
de organizaciones y de personas que tienen ganas de participar, pero necesitan encontrar un lugar donde poder canalizar esa demanda y poder llevar adelante con propuestas y con ideas. Por otro lado, no me quería dejar de mencionar lo siguiente. Creo que además de la cuestión del trabajo, por otro lado, un tema que en mi caso particular, por haber tenido una experiencia en la gestión de la seguridad pública, y entiendo que es un tema recurrente, creo que también hay que poner en agenda y pensar y formarse respecto a los fenómenos de violencia urbana y la cuestión del narcotráfico. En el caso de Santa Fe, y también habiendo estado en la gestión, sufrimos en algún sentido quizás la dificultad de no tener cuadros formados y discusiones mucho más en profundidad sobre algunos temas. Quizás por un cierto entendimiento, y me parece a veces de tabú, sobre la cuestión de seguridad, porque siempre estuvo asociada a golpes militares, a una cuestión más de la derecha, y pensando que solamente una política de seguridad podía estar dada por un efecto de derrame con buenas políticas sociales. Y me parece que ahí equivocamos el camino a la hora de dejar que las políticas de seguridad fueran pensadas como pensamos una política de salud, como pensamos una política de educación, como se piensa una política cultural. Me parece que ahí también la tarea de los partidos políticos, y celebro este tipo de encuentros que a uno lo enriquecen, uno puede escuchar, puede comprender, puede analizar desde otras perspectivas lo que pasa en los países hermanos. Y el tema de la violencia es un tema que está claramente instalado y que es muy difícil, si no hay una mirada inteligente, una posibilidad de concertar con todas las fuerzas políticas de la sociedad civil, un trabajo mancomunado entre los tres poderes del Estado. Me parece que eso tiene que estar en la agenda a la hora de repensar los partidos políticos y una propuesta de la socialdemocracia. Yo quería dejar esta reflexión en función de cómo pensamos los partidos políticos y el rol del Estado en esta sociedad en la que viene. Tenía varias cosas más para decir, pero bueno, quizás, seguramente después podemos seguir dando una vuelta con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Felice. Habiendo escuchado las intervenciones de nuestros primeros panelistas, ahora damos pase a nuestro primer comentarista, el doctor Ditel Columbus, reconocido abogado y analista político de nuestro país.